Ninis Details, regalos personalizados, kits corporativos, branding para emprendedores y más. Comunícate al 849-588-9577. Eventos Ruti, hacemos de tus momentos algo inolvidable. Para montajes y venta de artículos de eventos empresariales, bodas, cumpleaños, bautizos, baby showers y más. Puedes comunicarte al 829-535-8137. Delicias KK, complaciendo paladares. Creamos sabor y estilo en cada pastel. Puedes comunicarte al 849-255-2407. Ninis Detail. Hay una prenda que no solo viste, también te hace sentir segura, cómoda y auténtica. En Confecciones Victoria diseñamos moda femenina plus size pensada para resaltar la belleza de cada mujer, con diseños modernos, excelente calidad y el ajuste perfecto. ¿Eres emprendedor? También contamos con precios especiales para nuestra comunidad de emprendedores. Además, confeccionamos uniformes deportivos, empresariales y colecciones para marcas que buscan calidad y un servicio personalizado. Síguenos en Instagram, @confeccionesvictoria21 o llámanos al 809-995-2333 o al 849-624-2130. Confecciones Victoria, donde la moda se adapta a ti. Muy buenas noches y bienvenidos a Emprende Simple 2.0, Finanzas, Liderazgo y Emprendimiento. Yo soy Denise Presinal, con ustedes como cada miércoles. ¿Qué tal, chicas? Hola, buenas noches, bendiciones, gente. Muchas bendiciones. Espero que compartan el enlace del día de hoy, que tenemos un programa exquisito. Hola, gente, feliz noche, señores, bienvenidos. Yo se lo decía a las chicas y a todo el que le mandé el link del programa. Les decía, tenemos un programa modo fuego hoy por los invitados que tenemos, porque de verdad que va a estar muy bueno. Así es que no se paren de su asiento y esto es Emprende Simple. Así mismo. Miren, hoy tenemos un tema que conecta los tres segmentos de liderazgo, de administración y de finanzas o emprendimiento. Se llama Emprende con Principios. Para hablar de este tema hemos invitado a dos personas con experiencias muy diferentes, pero que al final aportan muchísimo a lo que hoy queremos tocar aquí. Nos acompaña el pastor Jonathan Osuna Sierra. Él es, además de pastor, como dije, es esposo, padre, licenciado en contabilidad y asesor de seguros. Se considera promotor de una vida simple. Ahí se acerca un poco a lo que opina Iliana. Mire, pastor, yo solo decía a las muchachas, yo estaba investigando mucho para esta conversación con usted, porque yo practico el principio de vida simple de la filosofía estoica. Entonces, usted y yo ya conectamos. También tenemos a Brainy Paredes. Brainy es publicista, empresaria y fundadora de Vestidor. Es un emprendimiento que ha evolucionado desde la venta de ropa hasta la confección y personalización de productos para diferentes mercados. Bienvenidos a ambos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer de verdad tenerlos a ustedes aquí. Yo sé que este programa promete. Así es. Bueno, de inmediato, señores, vamos a comenzar con Lidera en Simple. Y lo que vamos a tratar esta noche es liderazgo en principios y valores. Un tema que está muy en la palestra y que cuando se quiere impactar en positivo y cuando se quieren dejar huellas bonitas, lo primero que usted como ser humano debe hacer es hacer el stop and think que yo digo y ver si usted está impactando en principios y si está impactando en valores. Cuando hablamos de liderazgo, muchas veces nosotros solemos pensar en personas que dirigen o que toman decisiones o que alcanzan resultados o muchas veces que tienen personas a su cargo.
Pero hay un liderazgo que ocurre, señores, mucho antes de todo eso. Y es el que se ejerce en nosotros mismos, en la persona, en el self. Porque antes de pedir un compromiso, debemos nosotros ser comprometidos. Antes de exigir integridad, lo primero que tenemos que hacer es vivirla y que nos corra por las venas. Y antes de querer inspirar a otros, nosotros debemos preguntarnos qué estamos transmitiendo con nuestras propias acciones. Nuestros principios y nuestros valores no son solamente las palabras que nosotros decimos, son las cosas que nos representan, los que aparecen en nuestras decisiones, especialmente cuando la cosa se torna o se pone difícil. Y es ahí donde de verdad comienza el verdadero liderazgo. Hoy nosotros queremos conversar sobre cómo esos principios pueden transformar la manera en que estamos liderando nuestra vida, construimos nuestros emprendimientos y dejamos huellas bonitas en las personas que dependen de nosotros. Porque al final, liderar no solamente comienza cuando otros empiezan a seguirte. Comienzan cuando tú, como ser humano, comienzas a creer en ti y comienzas a liderar quién quieres ser tú en tu vida. Y hoy, con el señor Jonathan, vamos a comenzar a hablar de eso. Jonathan, desde tu experiencia como pastor, como contador, como padre profesional, ¿qué significa para usted liderar desde los principios y los valores? Creo que es una gran responsabilidad que nosotros debemos de atribuir a nuestro currículo de vida. O sea, no debería de ser negociable nosotros liderar con principios y valores que promuevan esa estabilidad que lamentablemente nuestra sociedad carece. Es así. Yo creo que cuando se lidera así, y lo hemos hablado nosotros en muchas ocasiones, uno como ser humano, lo primero que tiene que hacer valer es sus no negociables. ¿Y cuáles son las cosas que tú, como profesional y como ser humano, tienes como no negociables? Y los valores que te inculcaron desde tu hogar, desde tu crecimiento, con los que tú creciste y los que tú tienes, y tu integridad deben ser cosas que no sean negociables. Definitivamente es algo que no debería aprenderse en la escuela, es algo que debe de venir desde la casa, desde el hogar. Y creo que cada ser humano tiene un compromiso, una cuota de responsabilidad en la sociedad de promover este tipo de cosas. Usted se va a encontrar con muchas personas muy preparadas, pero que carecen de cierto tipo de integridad, y eso lo vemos reflejado en nuestra sociedad, en instituciones públicas, instituciones privadas. Entonces, ¿cuál es el legado que le estamos dejando a la generación que viene creciendo? ¿Qué imagen estamos construyendo para el bienestar de nuestros hijos, de nuestra familia? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que se termine de deteriorar lo que se ha construido? Y yo creo que si todavía estamos de pie es porque no todos robamos, no todos nos robamos el semáforo. Habemos un grupo que sí hacemos la fila, habemos un grupo que sí hacemos lo correcto, aunque nos llamen tontos. Habemos un grupo que pagamos la luz, que no nos la robamos, que no hackeamos la contraseña del wifi del vecino, que hemos decidido aportar ese granito de arena y lamentablemente este tipo de conducta errónea acarrea maldición y la gente no sabe el gran daño que se está haciendo, porque es una ley de siembra y cosecha. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, ¿qué está sembrando? Hay muchas cosas que la gente está viviendo que es producto de malas decisiones que tomaron, de cosas que sembraron, que aparentemente nadie me estaba viendo, que aparentemente me estaba burlando del sistema, pero el daño me lo estaba haciendo yo. Y tenemos que examinar cómo estamos caminando, porque a la larga o a la corta vamos a cosechar lo que sembramos. Eso es muy fuerte, eso que usted dice, porque ser íntegros también es actuar correctamente, aun cuando nadie nos está mirando. Porque no es solamente ser íntegro aquí, en las cámaras, delante de la gente, y lo que yo hago cuando nadie me ve. Eso también es integridad.
Esa pregunta va para ambos. ¿Hay algún principio que ustedes hayan tenido que defender, incluso cuando hacerlo podía resultar más difícil o menos conveniente? Comencemos con la dama. Hablando de esa palabra, voy a tomar la misma, integridad. Para mí, la integridad es hacer lo que dijiste que vas a hacer, como dijiste que lo ibas a hacer, cuando dijiste que lo ibas a hacer. Y casi siempre me vivo repitiendo eso. Como decía el pastor, muchísimas veces somos tentados, mayormente en los negocios, somos tentados a, mira, la luz está llegando un poquito cara, ¿qué tal si nosotros hacemos alguito por ahí? Y somos tentados con esto, con muchísimas cosas, que es la integridad que es tentada directamente. Entonces, si tengo que escoger una palabra, escogería integridad. Sí, yo colaboro con ella porque esta palabra debería de plasmarse en las universidades, en las primarias, en las secundarias, y es que de alguna manera este principio carece demasiado hoy en día. Y yo le voy a narrar algo que me pasó hace muchos años atrás, siendo yo un jovencito. Yo estaba en un lugar y se acabó un evento en el que había asistido y una persona se acerca a mí y me dice, amigo, préstame 100 pesos. Yo le dije, no, yo no tengo 100 pesos. ¿Usted está seguro que usted no tiene 100 pesos? Y le digo, no tengo. Oh, qué extraño, porque yo vi que a usted se le cayeron esos 100 pesos. Y yo no encontraba dónde poner la cara. Y desde ese tiempo hasta la fecha me di cuenta la importancia de uno hablar siempre la verdad. Ese muchacho me dio una galleta sin mano. Wow. Hasta el día de hoy. O sea, tenemos que ser íntegros aun cuando pensemos que vamos a perder. Que las cosas van a salir mal. Claro. Sí. En estos días fui a un colmado a comprar algo y a mí me devolvieron de más. Y yo agarré mi calculadora y yo dije, déjame ver si estoy equivocado. Y efectivamente, yo le dije, amigo, usted me está devolviendo de más. Y él se sorprendió porque esto no es habitual hoy en día. Sí. Y es algo que está haciendo mucho daño a nuestra sociedad. Y es algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños. Y nosotros vemos los escándalos de corrupción en los medios sociales y caramba. Y hay una escasez, no tan solo con el tema dinero. Usted fácilmente lleva su vehículo a donde un mecánico y no le hacen un buen trabajo porque esa persona no se concentra en hacerle un buen trabajo y él da por bueno y válido de que le dio un buen trabajo cuando usted sabe que no. Entonces, lamentablemente, eso habla mucho de nuestra sociedad y tenemos que involucrarnos porque somos dominicanos. Entonces, tenemos que pensar y aprovechar estos medios para promover esa cultura de hacer las cosas correctas, de entender de que hay un Dios que nos está mirando y que a la larga o a la corta vamos a cosechar todo lo que estamos sembrando. Eso es así. Wow, tremendo. Hemos aprendido, ¿verdad? En poco tiempo. Sí. Vamos a hablarle a los emprendedores. Esos emprendedores que ese crecimiento ha hecho como que se alejen de esos principios y valores con lo que ellos comenzaron. ¿Cómo podemos evitar eso, pastor? Bueno, primeramente entender cuál es mi objetivo, porque yo creo que no se trata solamente de montar un negocio, sino que detrás de ese negocio, independientemente de conseguir el sustento, yo puedo entender que hay un propósito detrás de cada cosa y eso es algo que hoy en día lamentablemente no se enseña. O sea, este programa, aparte de tener un fin lucrativo, un objetivo, tiene un propósito. Yo tengo que enfocarme en que ese propósito se cumpla por encima de todas las cosas. Y de alguna manera las demás cosas van a comenzar a suceder. O sea, no se trata solamente de yo establecer una marca personal, sino a quién yo voy a impactar a través de esa marca personal. Y creo que como emprendedores tenemos que tener ese objetivo claro de dónde estamos, hacia dónde vamos, pero también no olvidar de dónde venimos. Exacto. Emprendedores, yo espero que ustedes estén anotando y si se están desvirtuando de esa realidad, ¿verdad? De esos principios y valores, que entonces vuelvan un poquito atrás. En eso es válido, ¿verdad, Brainy? Sí, por supuesto. Como decía el pastor, es muy fácil en la vida de un emprendedor cuando ve que
lo que ha estado trabajando está dando resultados, que tú empiezas a ver ese dinero por el cual tú estabas trabajando y empiezas a tener todos estos beneficios, porque no solamente es dinero, buenas relaciones, regalos que te llegan, y tú comienzas a ver todo esto, es muy fácil olvidarte de cuál es el objetivo, es muy fácil alejarte de cuál es el fin por el cual iniciaste a hacer esto. Sí, eso es así. Mira, el pastor mencionaba algo de impactar, de marca personal. Los líderes impactan. ¿Es posible, pastor, que una persona pueda estar muy bien en los negocios, pero fallando en el liderazgo? Sí, claro que sí, eso nosotros, porque lamentablemente se ha promovido un concepto equivocado del éxito y pensamos que el éxito se mide por los bienes que nosotros conseguimos, pero el éxito va mucho más allá y es mucho más sencillo. El éxito yo lo catalogo como esa paz que proviene de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que se consigue a través de honrar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día se ha vendido el éxito con mucha turbulencia y detrás de esa turbulencia hay muchos corazones vacíos, gente sufriendo de amargura, de dolor, de depresión. Sí. Hay un alagio de una promoción que se hizo muy famosa que dice hay cosas que el dinero no puede comprar. Sí. Y una gran realidad. Tú puedes comprar un vehículo, pero ¿a quién yo voy a beneficiar con ese vehículo? Tú puedes tener una casa, pero tengo un hogar yo en esa casa. Tú puedes tener dinero, pero estoy impactando de manera positiva con ese dinero. Yo creo que debe de haber un estándar donde la gente se pregunta ¿qué yo necesito en la vida? Porque usted va a ver gente que tiene tanto dinero que no lo va a ver acabar ni su nieto ni su bisnieto, pero ese dinero prácticamente no tiene propósito. Y esa persona pudiera estar impactando a personas de manera positiva. No digo que salga por ahí a regalar dinero, pero ¿cuántas personas quizá por un empujoncito para quizá comprar un freezer o una idea de negocio que no tiene un patrocinador? O sea, hay muchas maneras en las que tú puedes impactar de manera positiva que no va a afectar tu patrimonio. Entonces tiene que haber un objetivo, tiene que haber un propósito detrás de cada una de esas cosas. Es así. ¿Y tú qué opinas, Brainy? Bueno, vamos de la mano. Yo creo que nosotros nos combinamos para las respuestas. Tiene que haber un objetivo, como decía él. No sé si puedo desarrollar un poquitito más acerca de lo que hacemos en Vestidor. En el siguiente segmento. Sí. Pero sí, ahora cuéntame, ¿cuál tú crees que sería la línea entre un negocio exitoso y un mal liderazgo? Bueno, están súper conectados. Es que definitivamente las personas son el negocio que tú estás construyendo. Si tú tienes un mal liderazgo, las personas son el reflejo de sus líderes. El que ve cómo se comportan los empleados puede tener un diagnóstico de cómo es ese líder que tiene ese empleado. Entonces va muchísimo de la mano un buen liderazgo con el buen desempeño del negocio que se esté desarrollando. Ok, entonces el pastor comenta que sí, se puede ser exitoso en unas cosas, pero tener un mal liderazgo. Sin embargo, tú dices que va de la mano. En una empresa se ve, o sea, el éxito de una empresa depende también del liderazgo. Bueno, lo que pasa es que la pregunta principal fue de manera integral. Tú puedes tener en la empresa un excelente liderazgo, tener unos empleados completamente felices y fuera de ahí, entonces ser todo lo contrario. Bien. Estamos viendo al emprendedor y a la persona. Exactamente. Uno es el emprendedor, uno es el líder, el jefe, pero otro es la persona. ¿Quién tú eres cuando ya tú no estás en los negocios? ¿Cómo te comportas fuera de ahí? Excelente. Si tuvieran que dejarle un solo principio a un emprendedor para que lo utilice como brújula al tomar decisiones, ¿cuál sería? Bueno, comienzo yo, comienzo usted. Me voy a la integridad. Yo soy un promotor y como dice el apóstol Pablo, no es que he pretendido haberlo alcanzado todo, pero cada día trato de practicar ese principio y fomento hoy de que todos los empresarios, emprendedores puedan practicar este principio. Quisiera tomar la misma palabra que tomó el pastor. Diría que integridad y también le agregaría que sean fieles a lo que ellos dicen.
Siempre sé fiel a las cosas que tú dices que vas a hacer, que prácticamente va de la mano, como decía, que es la palabra integridad. Sé fiel a lo que dices que vas a hacer, como dijiste que lo vas a hacer, cuando dijiste que lo vas a hacer. Entonces, sé íntegro y sé fiel a tus principios. O ser fiel a ti. Sé ¿Verdad fiel que a sí? ti. Bueno, ya sabemos que el liderazgo no comienza cuando tenemos personas a nuestro cargo. Solamente sabemos que comienza en la manera en que nos dirigimos a nosotros mismos, en las decisiones que muchas veces tomamos y en quién elegimos ser cuando nadie nos está mirando, y era lo que hablábamos al principio. Porque liderarnos a nosotros también significa aprender a elegir, hacer lo correcto, aunque no sea lo más fácil, y obviamente sostener nuestros valores cuando enfrentamos presión y entender que cada decisión que tomamos habla por nosotros, porque los resultados pueden mostrar muchas veces lo que nosotros hemos conseguido, pero nuestros principios muestran quiénes somos mientras estábamos consiguiendo esos. Y quizás ahí está una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. ¿En quién nos estamos convirtiendo mientras estamos persiguiendo aquello que queremos alcanzar? Porque crecer no solamente es lograr más, es convertirnos en mejores personas mientras vamos avanzando y dando un paso a la vez. Y precisamente de decisiones, crecimiento y de cómo construir ese camino vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Esto fue Líder en Simple. Mamá, papá, si tú necesitas ayuda con la preparación del desayuno y la merienda de los niños, puedes comunicarte con EIP NutriKids. Te brindan este tipo de servicios en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Oeste. Puedes comunicarte al 829-821-5202. El mejor regalo para tus hijos no es solo el dinero, es enseñarle a administrarlo. En Afro Dominicana, promovemos la educación financiera desde temprana edad, cultivando hábitos responsables y una cultura de ahorro para un mejor futuro. Llámanos al 849-878-2200. Gracias también a nuestros amigos de El Rinconcito de Zoe, donde tu hijo aprende jugando. Si requieres de una guardería para tu bebé, puedes comunicarte con ellos al 829-717-2521. CC Service. Te guían en cada etapa de tu proceso migratorio, brindan asesoría especializada, acompañamiento y gestión de trámites de visa. Puedes comunicarte con ellos al 849-483-8970. Cuando la noticia sucede, Expreso Digital te la cuenta al instante. Actualidad, análisis y cobertura de los hechos que son noticias en el país y en el mundo, con un periodismo responsable y cercano a la gente. Expreso Digital, compromiso con la verdad. Búscanos en nuestra web expresodigital.com.do y en Facebook como Expreso Digital. Amigos, estamos de regreso, esta vez en el segmento Emprende Simple. Quiero agradecer a Grey Café por el agua que nos envían para cada miércoles y aprovechar también para informar quién es el ganador del concurso que hicimos el sábado en Instagram. ¿Lo saco yo misma o otra persona? Uno de los invitados. Claro. Déjame mover. Saque por un papel. Ah, bueno. Como es el caballero. ¿Lo leo o se lo paso? ¿Puedes leer el nombre del usuario? Ok, vamos a ver. El usuario es Eventos Ruti. Wow. Eventos Ruti es ganador de una promoción de AFC Textiles. Va a ser
quien le toca la visibilidad el sábado que viene en Exacto, el segmento. en el segmento. de Emprende Simple. Buenísimo. Sí. Pues ya entrando un poco en materia con Brainy y su emprendimiento, me gustaría saber, o que tú le cuentes a la gente, cómo inició Vestidor y qué se hace en Vestidor. Por supuesto. Vestidor nació como una tienda de ropa de segunda mano, con el factor diferenciante o diferenciador de tener máquinas de costura para que cuando la gente fuera a comprar sus prendas, si no le quedaba, pero te gustaba la prenda, poder ajustártela ahí mismo. Wow. Iniciamos así. Entonces, cuando las personas vieron las máquinas, empezaban a decir, ¿y si yo traigo mi ropa? ¿Me la pueden reparar aquí? ¿Me la pueden ajustar? Y nosotros le decíamos, claro, la puede traer. Entonces pasamos de solamente vender ropa a arreglar, reparar y hacer esas alteraciones a las ropas. A raíz de eso le dije, mami, mi madre es también conmigo en el negocio, tenemos que comprar otras máquinas para poder hacer el trabajo con más calidad porque ya nos están trayendo ropas diferentes. A raíz de eso, entonces, comenzamos a trabajar con uniformes deportivos. Y ya después de los uniformes deportivos, la misma línea de los uniformes deportivos nos comenzaron a preguntar, pero hacen los uniformes y no los personalizan porque le queremos poner los logos de la liga. Entonces, partiendo de eso, pues compramos toda la maquinaria para nosotros poder personalizar y ahora no solamente somos tienda de ropa de segunda mano, sino que también somos un taller de confección, personalización, bordados, costuras, etcétera. Wow. Y otras cosas que se agregan. Pero también, comenta un poco porque tú eres publicista. Y hay trabajos que no tienen que ver con ropa, pero que tú también haces ahí en Vestidor. Sí, definitivamente. La parte de personalizar, que va más con lo de diseño, con creación de diseños, esa parte ya gracias a la publicidad, pues puedo desarrollarla un poquitito mejor y también pues la línea del negocio. O sea, Vestidor no es solamente vamos a crear un logo y vamos a ponerlo ahí. Está todo pensado desde los colores de la marca, desde el logo de la marca, desde la factura que le llega al cliente hasta el letrero que tenemos allá en la fachada de la tienda. Y todo eso es gracias a los estudios de la carrera de publicidad. Chulísimo. Bien, Brainy, mira una cosa, hemos visto que Vestidor ha ido evolucionando y obviamente diversificando su propuesta. ¿Cuándo te diste cuenta de que el negocio tenía que crecer más allá de la venta de ropa? Yo creo que los negocios hablan, no solamente Vestidor, todos los negocios hablan y es ya la responsabilidad del gerente, del que está adelante, saber qué le está diciendo el negocio. Así como yo les dije que la gente preguntaba constantemente por los servicios, es muy diferente si yo les decía, no es que no hacemos eso, sí. No es que simplemente no hacemos eso, solamente vendemos ropa. Iba a ser una historia muy diferente si nos quedábamos solamente diciendo, no tenemos ese servicio, a simplemente escuchar, mira, la gente está pidiendo eso, ¿y qué tal si nosotros sí hacemos eso? Entonces, los negocios, como le digo, hablan y el que los escucha puede diversificarse y puede evolucionar. Tú, por los conocimientos que tienes de publicidad, obviamente, eres publicista, lo decía Denise hace un rato, y tienes una formación en creatividad y en gerencia. ¿Cómo tú has hecho ese mix? ¿Cómo has mezclado y has utilizado ese conocimiento para construir y obviamente para tener ese criterio diferenciador de tu marca? Bien, el estudio es primordial. Sin embargo, la experiencia no se improvisa. Yo tengo 8 años ya casi en la industria de call center. Yo hago marketing para un call center aquí. Y desde esa posición yo he podido aprender cómo manejar equipos, cómo manejar redes, cómo se maneja una cultura empresarial. Y ya entonces, con esta experiencia que yo tengo de otra empresa que es súper grande, pues yo he podido desarrollar algunos de esos conceptos y aplicarlos en menor escala en mi emprendimiento, en mi negocio. Entonces, definitivamente, si solamente me hubiese quedado con el estudio de publicidad, posiblemente no estaría donde estoy ahora, pero combinado con la experiencia que pude adquirir o que estoy adquiriendo en otra empresa mayor a tiempo completo, entonces puedo también aplicarlo a mis negocios. Interesante. Háblame ahora de esos desafíos que te ha tocado asumir con ese rol de pasar de un negocio que inició así, que de hecho me recordó mucho a mi mami, que hoy no está viva, pero
ella, ese era su emprendimiento. Mi mamá era costurera, modista, sí. Sí, costurera, Entonces, modista. ella se iba a la paca, compraba ropa en la paca, pero ella lo que hacía era que ella la lavaba, la planchaba, si tenía que estilizarla, lo hacía también, y la gente, ese era como el atractivo, la gente iba porque lo que no le quedaba se ajustaba, y lo recordé cuando tú mencionabas eso. Pero has dicho cómo has pasado de ese negocio que inició así pequeñito, cómo ha ido creciendo. Cuéntame de esos desafíos que ha tenido que atravesar entre ese negocito que ahora es una empresa en crecimiento y también lo que llevas en tu labor también como empleada. Bien, entonces tengo que decirte de dos aspectos. Vamos a hablar primero entonces de mis desafíos como empleada, como decías. Ese ha sido yo creo que uno de los desafíos más grandes que he tenido porque soy una chica corporativa que tiene un trabajo regular en el call center y a la vez entonces un negocio que también trabaja en el mismo horario todos los días y tengo que abrir el espacio para mencionar el círculo de apoyo, las personas que trabajan en Vestidor, porque definitivamente Vestidor no soy yo. Yo estoy aquí hoy y estoy representando la marca, pero Vestidor son las personas que están ahí, mi madre, mi tía, las personas que están constantemente, que abren, que atienden al cliente, que hacen el trabajo. Ese es Vestidor. Y de verdad que les agradezco muchísimo, porque sin un círculo de apoyo fuerte, el desafío hubiese sido mayor. Por otro lado, usted decía que es cómo pasamos de tener un negocito pequeñito a una empresa en crecimiento, un negocio que ya tiene proyección para crecer. Y yo podría decir que pasar de lo emocional a lo real. Cuando nosotros tenemos un negocio, nosotros trabajamos con mucha emoción, con mucha pasión, porque es algo que nos gusta hacer, porque es algo que queremos hacer. Pero cuando ya tú tienes una empresa, yo ahora necesito ponerle pasión, pero tengo responsabilidades fiscales. Sí. Ya no puedo solamente trabajar todo con emoción, ya no puedo solamente trabajar todas las cosas porque me guste hacerlo, ya tengo que tener una responsabilidad diferente porque ya tengo que responder diferente ante el Estado. Entonces ahí definitivamente es un desafío pasar de trabajar todo por emoción porque me gusta y porque estoy recibiendo remuneración a tener que trabajar todo, no solamente te sigue gustando, pero ahora tienes responsabilidades fiscales, tienes responsabilidades con los empleados y es un desafío de los más grandes que he tenido hasta ahora. Y uniéndolo con el tema que teníamos al inicio, ahí comienzan esos valores a ponernos a prueba, porque entonces hay una responsabilidad fiscal que, ok, la tienes que cumplir y tienes que llevar esos valores y esos principios sí o sí también en esta etapa. Exactamente. Yo creo que, no lo creo, yo estoy segura. El Señor es el que ha puesto el querer como el hacer. Y es el que ha abierto las puertas y Él es el que da todas las estrategias para nosotros poder superar cada obstáculo que se nos presenta. Y definitivamente, si yo no estuviera anclada, esos principios, muchísimas veces en nuestra humanidad, nosotros lo queremos romper. Así es. Porque conocemos cómo es el sistema de nuestro país. Así es. Y muchas veces yo me he visto en la posición en la que digo, estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué entonces tengo que pagar de más? Sí. Porque yo estoy haciendo lo correcto, pero mira a tal persona que tal vez está haciendo algo incorrecto y entonces ese no paga de más porque él está haciendo lo incorrecto. Sin embargo, el estar anclada a esos principios cristianos, al saber que el Señor es la cabeza de Vestidor, y que requiere de los administradores integridad y responsabilidad, me hace echar para atrás y decir, tengo que hacer las cosas bien para honrar al Señor. Para agradarle a Él. Me encanta. Brainy, si tú pudieras regresar al momento en el que comenzaste en Vestidor y darle un consejo a la Brainy de ese momento que estaba empezando, ¿qué le dirías? Bueno, yo la sentaría y le digo, mira, busca un café, un chocolate, porque yo no soy de café. Busca un chocolate. Un tecito. Un tecito. Yo le diría que ella va a embarcarse en el gran proyecto de su vida, pero que le dé para allá. Que el Señor está al lado de ella en todo momento y que aun cuando piense que no va a salir hacia adelante o que no va a poder superar el obstáculo, lo va a poder hacer. Wow. Amén.
Y ya se lo digo muy emocionada. Ay, la sí, verdad. me lo creí. Yo me emocioné también. Fíjate, justamente de esas cosas que tú mencionabas ahorita, tú empezaste con la emoción, pero luego no fue la emoción, había que poner ahí integridad y hacer cosas que aunque no eran muy chulas, que no pensaste en el principio, pero que sí, había que hacerlo con cabeza fría. Vamos a hablar de eso en el segmento Analizando tus finanzas, luego de una breve pausa. Y ya cuando regresemos, Ana nos guía por ahí, ¿verdad? Claro que sí. No le cambien. En AFC Textiles confeccionan uniformes corporativos e industriales 100% personalizados, con materiales de alta calidad, bordados de precisión y el ajuste perfecto para tu equipo. Contáctalos al 809-663-6967 y sígueles en Instagram como AFC Textiles. Y ahora en Emprende Simple 2.0 es momento de aprender a tomar mejores decisiones para tu negocio y tu dinero. Llega el segmento Analizando tus finanzas con Ana Brioso. Señores, yo sé que ustedes están disfrutando este programa tanto como nosotros. Y vamos a seguir. Yo estoy muy emocionada porque tengo aquí a una persona. Ya ustedes la vieron y la escucharon, pero tengo a mi querido y estimado pastor Jonathan Osuna, del cual he aprendido tanto y ha sido de verdad tiene parte de la responsabilidad de lo que hemos logrado desde que lo conocí. Así es que públicamente yo digo eso porque hay mucho que aprender y por eso yo no quería perder la oportunidad de que el pastor también esté con ustedes, hablándole de lo tanto que él realmente Dios le ha permitido saber. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar de esa historia de José. En la Biblia, señores, hay tanto que aprender, aunque usted sea emprendedor, aunque usted sea empresario. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. José tiene una historia bien interesante, pero yo no voy a abundar mucho. Yo voy a dejar que sea el pastor, ¿verdad?, quien nos hable de qué tanto se puede aprender de esa historia de José. Y vamos a comenzar con esos principios financieros que nosotros podemos encontrar en la historia de José y que le pueden servir a un emprendedor. Sí, desde ese punto de vista bíblico, tenemos que entender, dice la palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre. Y nuestra invitada, ella mencionó que Dios es la fuente de todo. Y algo básico es que Dios le dio sabiduría a José. O sea, todo lo que nosotros vamos a hablar en esta noche no era que José era un superdotado, sino que había algo de Dios depositado en él. Y tenemos que entender eso. Y un principio básico, dice la Biblia, que el pueblo de Israel había entrado en 7 años de abundancia, pero que venían 7 años de vaca flaca, como muchos lo conocemos. Entonces, en la interpretación del sueño, José les recomienda al faraón que busque un hombre con sabiduría para que durante los 7 años de abundancia quinte la tierra. En otras palabras, que saque el 20% de la producción, de la ganadería, de todo lo que el pueblo producía, para que en el tiempo de escasez
la población pudiera vivir de eso que ellos habían ahorrado. Y efectivamente, Faraón vio de manera prudente que era la persona idónea, era José. Entonces, ese principio del ahorro sería un principio básico para todo emprendedor. Creemos que el ahorro es un mito, pero es un principio muy básico. Y yo a los hermanos de la iglesia, aquellos que no tienen casa, le he puesto un reto de ellos abrir una cuenta para depositarle 200 pesos quincenal. Me dicen, pastor, pero 200 pesos no es nada, porque el problema del ahorro no es el dinero, sino el hábito. Exacto. Estoy seguro, porque a mí me pasó en mi principio, cuando te va a llevar 200 pesos, te dice, no, pero yo puedo llevar más. Exacto. Entonces, comenzando el ahorro como primer principio, no puede ser negociable. Excelente. Usted sabe, pastor, que cuando un emprendedor comienza a tener buenos ingresos, muchas veces no se prepara para los tiempos difíciles. Y hay algo que a mí me ha tocado ver como financiera, y es que nosotros no sabemos reconocer los tiempos. Y yo siento que ese es un gran problema. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando viene el tiempo de escasez, es que nos damos cuenta que el tiempo que había antecedido era bueno. Sí. Porque el que estamos viviendo en un momento preciso, entonces no está tan fluido como el que ya había pasado, pero ya ese pasó. Entonces, si no sabemos si ese que estamos viendo malo, ¿verdad? Comparándolo con el anterior, entonces ese es bueno. Entonces, ¿qué nosotros pudiéramos decirle basado en esta historia de José para aprovechar el tiempo bueno y que entonces sirva de base para entonces cuando venga el tiempo difícil? Bueno, desde un punto de vista cristiano hay que pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría para nosotros discernir los tiempos. Yo voy a mencionar algo que puede ser contradictorio. Yo creo que no hay tiempo malo ni tiempo bueno, porque nosotros vamos a ver personas que en medio de una crisis se hicieron millonarias. Por ejemplo, en la pandemia hubieron muchas personas que pasaron de tener nada a construir un imperio. Estamos en nosotros, como dice la palabra, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, en cada circunstancia de la vida, yo creo que siempre hay una lección buena que aprender. Por ejemplo, si nosotros analizamos el panorama que estamos viviendo ahora, es un panorama que nos está advirtiendo sobre un posible terremoto en nuestra nación. Sí, pero hay gente que están viviendo como en el aire y no están tomando la medida. Yo le paso una nota a la iglesia, le paso una nota a los miembros de mi familia. Yo le dije, paren los proyectos a largo plazo y todo lo que hagamos hasta nuevo aviso vamos a cortarlo a corto plazo, porque no sabemos qué pueda pasar en los próximos meses. Tenemos que ser prudentes, tenemos que por lo menos guardar comida para las primeras 24, 48 horas, los que tienen niños pequeños, guardar una latica de leche, en fin, porque es evidente de que está pasando algo en la región. No podemos hacernos lo de la vista gorda. Independientemente de que vaya a pasar o no, hay una situación que no podemos ignorar. Entonces, tenemos que ser prudentes y analizar el panorama en el que estamos viviendo y sacar provecho de la situación. Sí, y muchas veces hay situaciones que no ocurren porque si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, podemos mover a Dios a misericordia. Y quizás ignoramos o no valoramos que eso que nosotros estamos viviendo o que dejó de suceder fue porque quizás nosotros le pusimos acción a la oración, a la previsión, a poder tener a nuestras familias, alertarnos, nuestros negocios también. Y eso sirvió para que Dios tuviera su misericordia y entonces no ocurra, porque muchas veces también pasa eso, que nos damos por sentado y no valoramos lo que Dios cada día hace por nosotros. Sí, y si analizamos, aún pase lo que no estamos esperando que pase, no es lo mismo estar preparado, porque el pueblo de Israel se preparó. Cuando vino la escasez, había provisión. Y aún esa provisión se administró de manera razonable, porque a veces viene la situación, pero no somos prudentes administrando lo poquito que tenemos. Eso es así. Sí. Eso es así.
Muchas personas, y eso yo creo que nos pasa a todos, y es una conversación que yo tenía el fin de semana pasado con una persona muy cercana. Muchas personas aumentan sus gastos en la misma proporción que aumentan los ingresos que comenzamos a percibir. Podríamos decir, pastor, que uno de los aprendizajes de José es que todo lo que entra debe gastarse. No, todo lo que entra no debe de gastarse. Siempre hay que sacar una parte para nosotros prepararnos para cualquier eventualidad, una enfermedad, un accidente. Y si lo traemos a la actualidad, crear el famoso fondo de emergencia. Sí. Y según los economistas, uno debe de tener mínimo 3 veces lo que uno gasta en un mes. O sea, hacer un presupuesto, si yo gasto 100 pesos, tengo que tener 300 pesos guardados para cualquier eventualidad. Y eso, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando usted tiene 2 pesos en el banco guardado, usted como que anda más tranquilo, usted como que está más contento. Cuando usted logra tener 300, 500 mil, por decir una cantidad, que es una cantidad que cualquier persona de clase baja, clase media, le daría cierta tranquilidad. Claro que sí. Entonces debemos de perseguir y caminar en esa dirección. Es así. Fíjese, hay muchas personas, emprendedores sobre todo, que piensan mucho en el presente, lo que tienen que pagar hoy, lo que tienen que decidir hoy. Pero, como ya se ha comentado acá, es importante pensar no solo en el hoy, sino también en el mañana, sobre todo en el tema de finanzas. ¿Usted me puede decir o poner ejemplos quizás de cosas puntuales de por qué es importante, aparte de los momentos de escasez que lleguen? Bueno, definitivamente nosotros no somos ni presentes ni omniscientes como Dios, no conocemos el futuro y no sabemos qué traerá el mañana, pero el mañana puede traer tanto cosas buenas como cosas malas. Puede que no venga una desgracia, pero puede que pierda una buena oportunidad de inversión por no haber estado preparado. Fíjate que se te puede presentar la oportunidad por la cual tú te habías estado preparando y no tener los recursos. Y no es lo mismo cuando se te presenta la oportunidad que tú tienes algo provisto, porque está el tema también del financiamiento, que es algo donde la gran mayoría de las personas recurren. Y yo no estoy muy a favor del financiamiento, y yo sé que los banqueros y algunos economistas me van a acribillar, pero yo promuevo mucho el tema de la disciplina en ese sentido, porque no le vamos a pagar todos los intereses a los bancos. O sea, tiene que haber una cuota de responsabilidad que me dé esa tranquilidad, porque ese artículo, esa inversión que yo voy a hacer, cuando lo calculamos a lo largo del tiempo, nos damos cuenta que no fue el valor que yo pagué, sino el valor que mes tras mes voy pagando, que va acumulando sus intereses. Y caramba, cuando hacemos ese cálculo nos damos cuenta que se va bien lejos. Claro, y muchas veces vemos que, como yo decía, muchas veces hay personas que dicen, yo no tengo para ahorrar 2,000 pesos, pero de repente entra a pagar una cuota de 5,000. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale el pago de esa cuota de 5,000 si tú no podías ahorrar 2,000 pesos en un mes? Y esas son de las preguntas que realmente todo emprendedor y toda persona que nos está escuchando debe hacerse, porque nosotros no, la gente suele dejarse llevar mucho de la situación para no comenzar esa cultura de ahorro. Y bien lo dijo el pastor, aunque sea con 200 pesos, porque lo importante es crear ese hábito. Cuando usted crea el hábito, usted mismo va a decir, no, yo tengo que aumentarlo. Por la tranquilidad que da realmente saber que tú cuentas con algo, claro, después de Dios, pero que cuentas con algo que ha sido fruto de tu trabajo, de tu disciplina, para así lograrlo. Entonces, pastor, hablándole a esos emprendedores que pudieran estar comenzando a recibir buenos resultados económicos, ¿cuáles son esas 3 decisiones financieras que debería tomar en este momento para prepararse para el futuro? Vamos a ponerlo ahí como si fueran José. Sí, bueno. En ese momento difícil para prepararse para el futuro. Crear un fondo de emergencia como número 1. Invertir en ese emprendimiento, porque a veces le sacamos al emprendimiento
pero no invertimos en equipos, en recursos que pueden mejorar la calidad del servicio, del producto que yo estoy brindando. Y sobre todo tener disciplina y ser constante, aterrizar y tener los pies bien puestos en la tierra, no compararme con la competencia, sino entender cuál es mi objetivo y creer en lo que yo estoy haciendo, porque a veces miramos alrededor y queremos como parecernos a la competencia, pero yo tengo que darle esencia a mi marca personal y entender que yo tengo algo que quizá la competencia no está brindando. Eso es así. Y mantener esa identidad en ese emprendimiento para poder garantizar esos resultados que a corto o mediano plazo estamos esperando. Excelente, me encantó eso que dijo al final, porque muchas veces estamos tanto mirando al de al lado que entonces perdemos la esencia. Y esa esencia realmente es la que va a hacer la diferencia. Señores, hemos estado conversando de esta enseñanza poderosa que está en la historia de José. José, a pesar de haber caído por accidente, ¿verdad?, en la situación que lo llevó, porque fue vendido por sus hermanos, él aprovechó esta situación, en medio de esta situación difícil que le tocó, él se dejó guiar por Dios y lo que Dios instruía a los demás que hicieran para su avance. Y miren cómo le tocó ser el que entonces iba a guiar al pueblo y iba también en esos años que eran de abundancia, cómo se pudo prever que venían unos años de escasez. Así se está alertando a la población dominicana que puede venir una temporada difícil, pero ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué estamos haciendo como persona, como familia, como seres humanos? Pero ¿qué estamos haciendo también en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos? Así es que queda una gran reflexión de este programa. Así es que, Pastor, si quiere dar unas últimas palabras ya para finalizar, decir sus redes también, luego también de Vestidor para que lo puedan lograr. Sí, exhortarle a todos los televidentes que pongan su proyecto en la mano del Señor, que le pidan a Dios que le dé la sabiduría, la capacidad y las estrategias para emprender y hacer las cosas de manera correcta. Cuando ponemos nuestro proyecto en la mano de Dios, las cosas funcionan muy diferente, porque Dios es el Dios de todas las estrategias. Encantado de estar con ustedes y Jonathan Osuna para servirles. Yo feliz, me sentí como en casa, mi queridísima Denise, muchísimas gracias por la invitación. Yo escuchaba al pastor y quedaba encantada, maravillada y pensaba, wow, si yo hubiese seguido esos consejos, no es que no lo sabía, pero es muy difícil identificar cuando tú estás en el tiempo de la vaca gorda. Y si no tienes hábitos de ahorro, pues puedes llegar al tiempo de la vaca flaca y llegar mal. Así que cuando Vestidor tenía como un año o un año y 6 meses más o menos, a mí me hubiese encantado seguir estos principios que el pastor estaba hablando en este momento, pero era difícil yo iniciar sin hábito de ahorro e imaginarme que como inicié tan bien, iba a llegar un momento en el que no iba a estar tan bien, porque yo dije, bueno, inicié con todo el pie, pues para arriba que nosotros vamos, no va a llegar el momento de la vaca flaca, y el momento de la vaca flaca llegó gracias al Señor, que pudimos en ese momento atravesarlo y demás, pero qué buenos principios para ese emprendedor que nos está viendo, de saber que tiene que crear un hábito de ahorro. Las redes de Vestidor son en Instagram, vesti.door con WORD. En TikTok y en Facebook también estamos como Vestidor con WORD. Así que a la orden para confecciones, personalizaciones, venta de ropa, uniformes corporativos y de todo lo que usted se pueda imaginar, usted va para allá, que yo no le voy a decir que no. Créeme que nos dimos cuenta, señores, pero esto no termina aquí. Yo tengo aquí unas frases de verdadero o falso que se las voy a ir comentando y ustedes me van a decir si es verdadero, si es falso y por qué. Wow, ok. Entonces, primero con Jonathan, si estoy vendiendo mucho, ¿estoy ganando mucho? ¿Verdadero o falso? Sí. Por lógica, sí.
Si estoy vendiendo mucho, estoy ganando mucho. Debería de ser así. Bien, ok. Entonces, Brainy, si tengo dinero en la cuenta, ¿puedo gastarlo? Depende. ¿De qué Depende de qué fin, con qué fin tienes el dinero en la cuenta. El pastor hablaba de fondos de emergencia y hablaba de ahorros. Si el dinero que tienes en esta cuenta es tu fondo de emergencias, no es para gastarlo. Exacto. Si el dinero que tienes en la cuenta es para inversión, sí puedes hacer compras conscientes, compras con intención. Entonces, ¿es falso? ¿No lo puedes gastar? Ok. Bueno, es verdadero. Dependiendo. Dependiendo. Ok, entonces, Condicional. la siguiente. Mientras el negocio crezca, no necesito ahorrar. ¿Verdadero o falso? Falso, hay que ahorrar, claro que sí. Siempre hay que ahorrar. Bueno, y ya quedó claro por qué, así que ahorrar. Brainy, un emprendedor debe reinvertir absolutamente todo. Sí. Todo. O sea, Reinvertir todo. sí, definitivamente. Constantemente tienes que ir haciendo inversiones. Ok. Entonces, la siguiente dice, tener buenos ingresos significa tener buena salud financiera. Sí y no, porque hay que ver, cómo está funcionando el negocio también. No necesariamente, ahí hay mucha tela por donde cortar. Sí. Ese falso y verdadero está complicado. Ese falso y verdadero está complicado. Hay un gancho ahí. Iba a decir, depende, porque puedes recibir muy buenos ingresos, pero tal vez tus gastos Exacto. son igual de los ingresos que estás recibiendo más elevados. Entonces, no importa que recibas buenos ingresos. Muéstrame los estados Porque, financieros. exactamente, muéstrame tu estado Vamos a financiero y te hacer diré un si el análisis. ingreso que estás recibiendo entonces es proporcional o es bueno con relación a todo lo otro que Si es manejas. que hay unas cuentas por pagar que están ahí, que no la pagas y eso. Hay que ver. Pues señores, de esa manera tan chula llegamos al final del programa de hoy en Emprende Simple 2.0. Recuerden sintonizarnos como cada miércoles a las 8 de la noche por Extra86.net. Nada, hasta la próxima. Nos vemos el miércoles. Bye, Feliz bye. noche, gente. Dios le bendiga. Bye, Bye. Saura Bolo. Analizando tus finanzas, transformando vidas a través de la educación financiera. Brindamos asesorías en finanzas personales, familiares y empresariales, además de charlas y talleres a organizaciones e iglesias. Puedes comunicarte con nosotros al 809-448-0764 y seguirnos en redes. Estamos en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. De manera especial queremos agradecer a Acércate, una fundación que beneficia a niños de escasos recursos. Acércate, unidos por un mismo propósito. Asimismo, a la librería Casa de Gloria, todo lo que necesitas para fortalecer tu fe. Puedes comunicarte con la librería al 829-855-32